que abra su Biblia en Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ya hace un tiempo el Señor ha venido golpeando las puertas de mi corazón para hablar sobre la manifestación del mundo hispano en Estados Unidos bajo la sombra del crucificado de Jesucristo. Porque una cosa es ser hispano en Estados Unidos y otra cosa muy distinta es ser hispano cristiano en Estados Unidos. Una cosa es hacer tu vida, forjar tu legado, tus generaciones en esta tierra, y otra cosa muy distinta es hacerlo tomado poderosamente de la mano del Señor, viviendo bajo su ley, sembrando bajo su gracia, construyendo para el reino de los cielos. Y Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como he mencionado, el Espíritu Santo en este tiempo te está invitando a poder crucificar tu nacionalidad y tu peregrinaje inmigrante en Estados Unidos para ser inmigrante con la ley y bajo la ley de Dios. Porque yo no sé si usted lo sabía, pero la Biblia, sus 66 libros, sus más de 2000 capítulos, hermanos amados, hablan completamente del tema y del sentido de la inmigración. La Biblia es un libro, antropológicamente hablando, construido bajo el perfil y la historia de la inmigración. Dios, en el capítulo 12 del libro de Génesis, llamó a un hombre que vivía en Babilonia, a Abraham, para que inmigrara hacia Canaán. Después sus hijos, Isaac y su nieto Jacob, fueron inmigrantes en toda la tierra de Canaán. Después José, como sus hermanos lo vendieron, emigró hacia Egipto, y él llamó después a toda su familia a Egipto, 75, que después de 400 años se transformaron en millones. Después Israel sale de Egipto y va hacia Canaán. De nuevo salen de Egipto y otra vez son emigrantes en Canaán. Después, en el año 587, Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de Cristo por supuesto, toma a los judíos y los lleva como inmigrantes hacia Babilonia. Después el rey persa Ciro II, en el año 539 a.C., saca a los judíos de Persia y los vuelve de nuevo a Canaán. Después, en el imperio griego, sacan a los judíos y los llevan al imperio griego. Después, en el tiempo de los romanos, los judíos salen y comienzan a vivir en Roma y en Alejandría. Y en los tiempos desde el Señor Jesús, Él, como sus padres tenían miedo que Herodes matara al Señor Jesús, Él fue a vivir de inmigrante a Egipto. Después el Señor llamó a Pablo de Tarso, el cual vivía en Tarso y fue e inmigró en Jerusalén. Hermanos, toda la Biblia habla de inmigración. Dios escogió a una nación que no tenía papeles para ser su pueblo escogido. ¿Me explico? Dios escogió a una nación esclava en Egipto que no tenía documentación al día ni papeles para
autorrevelarse a sí mismo como el único y poderoso Dios en la tierra. Y esto es demasiado tremendo, es demasiado grande. Estos últimos meses ha habido una proliferación de los corazones en el sentimiento racista que hay no solamente en este país, sino en cada uno de nuestros países. Estaba leyendo a un hombre multimillonario, primer candidato del área republicana, está dentro de los dos con más opciones de ser candidato republicano, se llama Donald Trump. Y él empezó a hablar y empezó a decir de que los mexicanos debían volverse hacia México. Después habló y comentó y dijo que desde México viene a Estados Unidos lo más malo que hay: violadores, asesinos y delincuentes. Después el hombre se retractó de esas palabras y comentó que no le habían entendido bien o que lo habían malinterpretado. Sin embargo, sus palabras produjeron este renacimiento en el racismo nativo, porque aunque usted no lo quiera, el racismo es un mal que todavía no está erradicado completamente. Y es tremendamente lamentable, porque ese racismo que estaba dormido en muchas personas, porque obviamente en el siglo XXI, en un país desarrollado, hablar y decir cosas racistas es como mirado mal, es como ser considerado una persona que no racionaliza o una persona que no tiene educación. Sin embargo, cuando una persona que está representando un gran sector dice algo, tú te puedes colgar de esa sombra para manifestar tu visión sobre lo mismo. Y esto ha llegado que este hombre hoy tenga el 25% de apoyo en las encuestas. El 25%. Entonces tú puedes decir, claro, eso es sumamente subjetivo. Pero sin embargo, este asunto ha proliferado y nosotros como hispanos tenemos un llamado de Dios. Ahora, no pensemos que el racismo es un asunto estadounidense, porque el racismo está a todo nivel. ¿Qué es el racismo? El racismo es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto de una comunidad o un país. ¿Sabes? Estuve buscando las encuestas de los países más racistas del mundo y fue muy chistoso, porque dentro de los 10 países más racistas del mundo hay 2 países africanos. Por eso quiero sacar de que usted piense que esto es algo de acá de Estados Unidos. No es así. No es así. Uno de los países más racistas es Ruanda, hermanos. Y Ruanda es uno de los países considerados más pobres en el mundo. Entonces, ¿cómo un país tan pobre puede discriminar? ¿Y a quién discriminan los de Ruanda? Discriminan a otros hombres que viven, ¿cierto?, en tribus que no tienen educación, y no solamente los discriminan, sino que los matan y hay guerra civil. Ahora, en Latinoamérica la discriminación es a todo nivel. Si tú vas a República Dominicana, los dominicanos van a discriminar a los haitianos. Si tú vas a Chile, mi nación, que está en el número 7 de este ranking de los más racistas, los chilenos somos buenos para discriminar a los bolivianos y a los peruanos y los tratamos de monos. Los peruanos, los cuales nosotros tratamos de monos, tratan de monos a los ecuatorianos. Y, hermanos amados, los ecuatorianos, a los cuales nosotros tratamos de monos, a los cuales los peruanos tratan de monos, tratan, ¿cierto?, de miserables a los venezolanos, que se mueren de hambre, y así los colombianos con los brasileños. ¿Y para qué hablar la rivalidad de los argentinos con los brasileños y la rivalidad de los chilenos con los argentinos? Entonces, la discriminación es a todo nivel. Estaba hablando
con una persona que es de México, porque aunque Donald Trump dijo eso, yo he conocido gente maravillosa de México. ¿Quién ha conocido gente maravillosa de México? Aleluya, ¿cierto? Y nosotros, y te dice, oh, esto a mí no me golpea. ¿Sabes qué? El nativo acá, si a nosotros nos ve tostadito y morenito, para ellos somos todos de México. Así que estas palabras, tú dices, a mí no me las dijeron, no, te las dijeron igual. Si tú tienes un acento fuerte en tu inglés, eres mexicano. Entonces, no, es así. Entonces, el racismo está a todo nivel, a todo nivel. Y hablaba con una persona de México y decía que ellos incluso en México son racistas, especialmente los del DF, miran a los que son del rancho y todo así, los miran así por encima del hombro y los miran, o hay muchas veces rivalidad entre los del norte y del sur. Hermanos, a todo nivel. A todo nivel, el país más racista que se considera en esta encuesta son tres. Una es Estados Unidos por toda su historia, pero el segundo es España. España es considerado uno de los países más racistas y más nacionalistas del mundo, y el tercero es Argentina. Entonces nosotros no podemos hablar y decir, oh, el racismo acá, porque yo estoy seguro que de donde tú vienes, en Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, México, Chile, Argentina, estoy seguro que en tu país también hay racismo. Estoy completamente seguro de eso. Porque es un mal intrínseco en el pecado del ser humano. Vivimos en una naturaleza corrompida. Tengo una cuñada que ella es psicóloga, que fue a hacer un posgrado a Barcelona, y ella decía de que estaba trabajando con personas con problemas mentales, que ya se le olvidaban las cosas, y le pedían que ordenaran de lo primero a lo último las actividades que tenían que hacer durante el día. Por ejemplo, le ponían una lista y ponían a cocinar el almuerzo, después comer el almuerzo, lavarse los dientes, ducharse, vestirse, levantarse, y ponían una lista desordenada para ver qué era lo primero, y sabe que no podían hacer esa lista. Pero cuando comenzaban a hablar, no tenían por qué, no razonaban. Pero cuando se juntaban en terapia y comenzaban a hablar sobre los africanos que venían del norte y cruzaban el mar Mediterráneo y se estaban viniendo hacia España, ellos decían, no, eso es imposible, que se vayan a sus países, y empezaban a argumentar y a citar autores como Nietzsche y otros autores que hablan de la superraza, y ella quedaba pasmada porque decía, ¿cómo una persona que no es capaz de ordenar su día sí tiene el intelecto para discriminar a otra? ¿Sabes por qué? Porque el racismo está metido en lo más profundo del ser humano. Hicieron como una actividad de una fotografía donde estaban dos blancos peleando con cuchillo, y llamaron a unas personas para que identificaran quién tenía el cuchillo. Todos identificaron quién tenía el cuchillo. Después pusieron una fotografía donde había un negrito peleando y otro donde había un americano con un cuchillo. Llamaron a las mismas personas y le preguntaron, ¿y quién tenía el cuchillo? El 85% dijeron que el moreno tenía el cuchillo. Pero eso es algo a priori, es algo que ni siquiera se reflexiona, eso está. Eso está. Entonces, a todo nivel nosotros tenemos racismo, y especialmente Latinoamérica no solamente tiene racismo, tiene clasismo, hermano. Si tú no tienes esto, no tienes aquello, eres considerado como inferior. Yo lamentablemente tengo que decir que vengo de un país demasiado clasista, demasiado clasista. Ahora, con relación a lo que este hombre dice, yo quiero pedirte que tú no te quedes pensando en todo este tema de la inmigración, porque como que si fuera un pecado, porque tú no tienes papeles. Hermanos, te lo estoy diciendo, Dios escogió a un pueblo indocumentado para autorrevelar su gloria. No tenían documentos en Egipto, y mucho menos tenían documentos para llegar e invadir Canaán. No los tenían.
había un proceso totalmente distinto. Pero, como me lo dijo también el doctor Scott, un gran teólogo a nivel latinoamericano y de Estados Unidos, la tierra es de Dios, no de nosotros. Y lo que no debemos olvidar de que este país también se construyó bajo la inmigración de los europeos del norte. Por lo tanto, este país también es un país de inmigrantes. No debemos olvidar eso. Y la tierra es de Dios, no es tuya, es de Dios. Y eso es algo que nosotros estamos discutiendo como chilenos porque estamos viendo la posibilidad de darle mar a Bolivia para que pueda explotar recursos que todavía no ha podido hacerlo para poder construir una república un poco más estable, para poder crecer económicamente. La tierra y el mar son de Dios. ¿Puedes decir amén a eso? Lo que pasa, hermano, es que el peor pecado de todos los pecados de la humanidad y por el cual han venido todas las guerras ha sido el nacionalismo exacerbado. Ese nacionalismo, quiero decirte algo, tú antes de ser chileno, puertorriqueño, mexicano o estadounidense, eres cristiano. Y tu primera ciudadanía es el reino de Dios. No defiendas tanto tu país como el reino de los cielos. ¿Puedes decir amén? Amén. Bien, y solamente comentarte de que para que tú tengas herramientas de que la inmigración tiene ventajas. Todo país crece económicamente hablando a través de la inmigración, ¿ok? Nunca olvide de eso. Mayor mano de obra y más barata. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo tú debes comportarte como cristiano y como inmigrante en este país? Número uno, lo primero que nosotros debemos hacer es perdonar las ofensas del nativo. Yo te dije delante que Jesús fue inmigrante, ¿te lo dije o no? Primero porque salió de su gloria, de los cielos, y vino a un mundo totalmente pecador, vino acá, también fue inmigrante, vivió cuando niño en Egipto, vivió en Galilea, después fue inmigrante en Judea porque fue a predicar la palabra hacia Jerusalén. Jesús fue un inmigrante y cuando Él estaba en la cruz, nuestro gran ejemplo, nuestro Señor y Salvador dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros no podemos devolver el odio y las palabras racistas de un personaje político y público con la misma moneda. Somos cristianos y estamos llamados a dar la otra mejilla. Estamos llamados a amar. El racismo, el clasismo no se combate con la misma medicina, se combate con el amor. Y es hora de que nosotros podamos también perdonar. Si tú alguna vez te has sentido discriminado, sácate ese sentimiento, sácate en el nombre de Jesús esa cadena, porque Dios nos ha llamado a perdonar. No sé quién puede decir amén a eso. Dios nos ha llamado a perdonar no solamente al nativo, no solamente ahora al afroamericano, que según las encuestas es uno de los que mayor racismo tiene con los hispanos, porque como históricamente hablando, ellos nos transfirieron el racismo hacia ellos, hacia nosotros. Y hoy por hoy necesitamos un Martin Luther King hispano para que le haga ver al pueblo hispano que debemos combatir estos sentimientos crucificados bajo la cruz de Cristo y no devolviendo el mal por mal, sino amando a las personas. Número 2, nosotros como hispanos crucificados debemos aprender a respetar nuestra propia cultura. Nuestra propia cultura. Tú no sé si conocías a Nehemías. Nehemías fue un hombre que fue llevado de Jerusalén, bueno, él no, sus padres fue llevado de Jerusalén hacia Babilonia y él se crió en una tierra ajena. Pero cuando su hermano vino de esa tierra y le contó la noticia de que su propio pueblo estaba viviendo todavía en ceniza, Nehemías rasga su corazón y dice, esto no puede ser así, yo tengo que hacer algo. Mire, abre tu Biblia en Nehemías 1 del 1 al 4.
Dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La pregunta, queridos hermanos, para que me sigas es la siguiente. ¿Cómo un hombre que no conoce la tierra de sus padres, que no nació en Jerusalén, es capaz de llorar a tal nivel y rasgar su vestidura por un pueblo y por un país que él no ha conocido, pero al cual sigue amando? ¿Es posible hacer eso? ¿Tú crees que algún día tus hijos o tus nietos, si se llegaran a enterar que en El Salvador, que en México, que en Puerto Rico están las cosas mal, tuviesen esta reacción? ¿Van a llorar por ese país? ¿O tú crees que de alguna u otra forma tus hijos y tus nietos ya le van a perder el amor a tu nación? ¿Qué piensas tú? Por ejemplo, cuando yo recibí la noticia del terremoto en Chile la semana pasada, mi corazón se estremeció. Estoy pensando si los chilenos de tercera, de cuarta, de quinta generación sintieron lo mismo. Ahora, obviamente no nacieron allá, obviamente no. Pero la pregunta es cómo este hombre que tiene el mismo contexto sufre tanto por su nación, que ni siquiera conoce, que ni siquiera ha visitado, pero este hombre llora y sufre. ¿Sabes por qué? Porque aquí yo veo algo. Yo veo a una familia que se ha encargado en inculcar en el corazón de Nehemías el amor a su pueblo. Yo veo la responsabilidad de padres aquí que le han hecho amar Jerusalén. Yo veo la responsabilidad de un hombre y de una mujer que le contaba historias y le decía, mira, este es tu pueblo. ¿Sabes por qué, hispanos que están acá? Porque nosotros no debemos de olvidar de dónde somos. Porque nuestras raíces nos van a transformar en personas humildes y sencillas. No debemos de olvidar de dónde provenimos, porque si no vamos a olvidar hacia dónde vamos. Amén. ¿Sabe? El Señor le dijo al pueblo de Israel en el capítulo 51 de Isaías, le dice, recordad la peña y la roca de donde te saqué. ¿Tú recuerdas de dónde Dios te sacó? Yo sí, todos los días de mi vida. Pero es tarea de la familia, de los padres, inculcarle el amor a sus naciones, que sus hijos comiencen a amar sus naciones. Hermanos amados, que sus hijos no pierdan el lenguaje de sus naciones. ¿Sabe? Es muy triste cuando uno ve a hispanos que se avergüenzan de su nación, que se avergüenzan, un chileno que se avergüence de Chile y que se avergüence del español. Porque aquí yo me he encontrado con personas que cuando tú les hablas en español se sienten como que la estás ofendiendo y te comienzan a hablar en inglés de inmediatamente, y como que hablar en inglés fuese como que fuese una categoría más elevada. Incluso hay padres que dicen, oh, mi hijo no habla español, mi hijo habla inglés. Mis hijos no hablan, una mexicana me dijo, y eso, Ismael, es tontismo, me dijo. ¿Cómo tontismo? Sí, porque llega la gente, lleva a sus hijos a México y los hijos hablan solamente inglés y como que se creen los muy, no entendí eso bien, pero esa es una expresión mexicana, ¿no? Pero como que se creen los muy y como que están en una categoría mayor. Yo digo, pero ¿cómo? Es imposible. ¿Y sabes por qué es imposible? Porque si Dios te trajo acá, ya voy a hablar sobre eso, pero si Dios juntó dos idiomas es con un propósito. Yo quiero contar la historia de mi esposa. Mi esposa en Chile jamás se sintió chilena y le decían la gringa. Acá en Estados Unidos jamás se sintió gringa porque tiene un acento distinto, ¿no? ¿Cierto? Ese acento fuerte, tejano. Y cuando trabajó acá hace un par de años atrás le decían la chilena. Entonces, acá le decían la chilena y en Chile le decían la gringa. Entonces, tenía un problema de identidad muy grande. Decían, no,
como que ¿a dónde pertenezco? Y hoy por hoy Dios la tiene trabajando en una escuela bilingüe y es un puente entre dos culturas. Y dice, y ella me ha conversado, entiende por qué Dios le permitió pasar esto. Todo tiene un propósito. Y sabes, estuvimos buscando con mi esposa algunas características del bilingüe. Y te puedo decir algo, la persona bilingüe tiene características científicamente comprobadas tremendas. Te voy a leer de la revista de ciencia que está explotando este tema. Dice, mira, tiene una flexibilidad mental. La persona bilingüe tiene la capacidad de ser flexible y de no ser rígida, sino que ver los matices en la vida. Tiene mayor capacidad de atención. Número 3, tiene resistencia al Alzheimer. ¿Tú sabías que en el porcentaje de la gente que está enferma de Alzheimer, una cantidad mínima es la gente bilingüe? La gente que habla más de un idioma tiene resistencia al Alzheimer, tiene la capacidad de solucionar mayores problemas en su vida porque no tiene capacidad de frustración. Se frustró tanto hablando mal un idioma que al final ya no tiene la capacidad, no importa, él sigue hacia adelante. Tiene una capacidad de comunicación mayor, tiene inteligencia emocional más que una persona que habla solamente un idioma, es decir, aunque habla 2 o 3 idiomas, es capaz de escuchar con mayor atención a la otra persona. Es increíble, una persona que habla más de un idioma, pero que escucha más de lo que habla. Tiene esa capacidad empática de ponerse en el lugar del otro. También tiene mayores beneficios en su salud psicosomática. Las personas bilingües tienen menos proyección de enfermarse con situaciones mentales que afecten su cuerpo. ¿Por qué? Porque el habla, psicológicamente hablando, es terapéutica. Cada vez que tú hablas y dices cómo te sientes, ya sea un idioma o en el otro, tú comienzas a sanar tu cuerpo. Comienzas a sanar tu cuerpo. Por eso es que la gente que no habla sufre tanto y se le desarrollan tantos problemas en su interior. Y también, obviamente, tiene la capacidad y el beneficio más grande de que va a ganar más dólares en este país si es bilingüe. Sí, es verdad. Va a ganar más dinero, se le paga mejor a los bilingües. Número 3, un hispano crucificado no solamente ama su cultura, no solamente le enseña a sus hijos a amar su proveniencia, de dónde viene, sino que también tiene la flexibilidad de sumergirse en la nueva cultura. Porque si Dios nos trajo a este país, hermanos amados, no es para ser rebelde y decir, no, yo no necesito el idioma, no necesito americanizarme. Si Dios te trajo acá es con un propósito y nosotros debemos ser flexibles y aprender las grandes cualidades que tiene esta nación. Porque al principio tal vez yo fui injusto, te hablé del racismo, te hablé de ese 25%, pero quiero decirte algo, la mayoría de las personas en esta nación son bondadosas, son cariñosas, son amables, son de bendiciones para nosotros. ¿O no es así? Y aquí nosotros tenemos un americano con nosotros y es una bendición, ¿o no? ¿Podemos bendecir a John y decirles una bendición? Y la mayoría de las personas son como John. La mayoría de las personas son como John. Te van a ayudar, te van a apoyar, pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de aprender el idioma, hermano. Nosotros tenemos que hacerlo. Tú puedes estar en este país 30 años sin hablar una gota de inglés, que a ti no te pase lo mismo, porque es responsabilidad como cristiano el poder aprender el idioma para que Dios te use. Amén. No solamente para desarrollarte mejor económicamente, sino para que Dios te use. Y yo quiero invitarte a que nosotros que somos cabezas duras para aprender, nos podamos en el nombre del Señor someter a una disciplina y decir, yo quiero aprender. Yo quiero disciplinarme, yo quiero aprender las bondades de esta cultura, porque si no vamos a caer en la autosuficiencia y en la rebeldía, porque vamos a caer también nosotros en racismo. Hermanos, no hay ninguna cultura mejor que la otra, somos todos hermanos, pero Dios anhela que nosotros podamos aportar a esta sociedad. Así como Daniel, mira lo que dice Daniel, capítulo 1, verso 20, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey
Nabucodonosor de Babilonia, es decir, de otro país, les consultó a los judíos que eran inmigrantes en Babilonia, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Hermanos amados, estoy completamente seguro, para la gloria de Dios, que nosotros, los hispanos y nuestras generaciones, pueden ser una tremenda bendición y pueden ser eficientes en sus trabajos y pueden entregar una gran contribución a esta nación. Lo creo en el nombre de Jesús. Lo creo, pero nosotros debemos de inculcar eso. Número 4, nosotros como hispanos crucificados, hijos de Dios, debemos ser luz en la oscuridad. Mira lo que vivió un inmigrante en la tierra de Uz, era judío, pero Job vivió por ahí por Edom. Se ha encontrado que Uz estaba en la tierra de Edom, inmigrante en Edom. Dice que hubo en esta tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque una cosa es ser inmigrante, otra cosa es ser inmigrante cristiano, y otra cosa es ser inmigrante cristiano y luz. Cuando me refiero a ser luz, hermano, no vaya a ser que el que no ha cortado el pasto de su casa, o la yarda, como se dice, la tiene hasta aquí, es el hispano del vecindario. Todos tienen su pasto precioso, pero aquí van a ir... ¿Y quién vive? Ah, no, si ese es el hispanito que vive allí. Pues. El hispanito que vive allí. Vamos al supermercado y todo aquí, ¿cierto? Tiene su lugarcito y nosotros empezamos a mover las cosas aquí, acá y las tiramos acá. Es que ahí al final no llevamos nada, porque eso siempre hacemos. Movemos todo y no llevamos nada. Y nos vamos y dejamos todo ahí. Y llega la persona que está ordenando acá y nos... El hispano. Y al final nosotros damos rienda y entregamos tribuna para que las personas caigan en esta discriminación. Hermano, si tú eres hispano, pero eres cristiano, tienes que ser luz en esta nación. Ser puntual, que no vayas el hispano, el que siempre llega atrasado. El hispano el que llega atrasado. Es que el hispano, el que se le olvidó esto. No es que, hermano, tenemos una responsabilidad porque nosotros estamos construyendo la historia. Es que tú no sabes esto. Estamos construyendo la historia. Hoy por hoy hay más de 10 millones de hispanos sin documento. Y según nuestro comportamiento esto puede cambiar. Y si somos luz, la gente lo va a ver y va a decir, wow, hay que hacer algo. Hay que legislar para que los hispanos tengan su documento. Porque son una bendición, son ordenados, son personas amorosas, son amables, contribuyen, hay que hacerlo. Pero para eso nosotros tenemos que dar el ejemplo, aleluya. Debemos de ser luz en medio de las naciones. Cuando vamos a 100 millas por hora, ¿quién va? El hispano a 100 millas por hora. Cuando hay, ¿quién? Hermano, estamos construyendo la historia. Y así como hubo un presidente afroamericano, ¿quién sabe mañana va a haber un presidente hispano? Pero nosotros tenemos que construir historia, ser luz. Amén. Se perdió algo. Es que el hispano, no, el hispano no toma nada. Es honrado porque es un hijo del Señor. Amén. Número 5, no pierde su familia. Miren esta emigrante, Ruth. La Biblia está... Oye, hermano, estaba buscando la Biblia. No hay libro en la Biblia que no haya un inmigrante. Esto es demasiado gracioso, pero es verdad, no hay nadie que no haya sido inmigrante en la Biblia. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, esto es hermoso, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. ¿Saben? Hay tremendas cifras de divorcio entre los inmigrantes. ¿Sabías tú eso? La tasa de divorcio crece el triple
de las personas que emigran. ¿Sabes por qué? Porque acá uno comienza a verse con dinero, comienza a verse con recursos que sus países no tenían y ya el dinero comienza a ocupar un mayor lugar, un lugar más prioritario en el corazón del hombre o de la mujer y la familia se pierde. Venimos por el sueño americano, trabajamos 80 horas semanales, pero no vemos crecer a nuestros hijos. No vemos crecer a las personas que algún día te van a recordar y que van a estar contigo y te van a ir a visitar en Navidad y van a estar contigo, ¿cierto?, en Año Nuevo. Perdemos a las personas que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, por el sucio dinero. No dejes que el sucio dinero te haga perder lo más valioso que tienes, que es tu familia. Amén. Ruth fue así, le dice, ¿sabes qué? Noemí, si es verdad, tu hijo, mi esposo falleció, pero ahora tú eres mi familia y yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hermano, no dejemos que las capacidades adquisitivas de esta nación nos roben lo más hermoso que son nuestras relaciones, porque muchos de nosotros en nuestros países, con un tecito y un pancito pequeño, éramos felices. ¿O no? ¿Amén o no? Amén. Amén, claro que sí. No debe ser posible de que ahora estas cosas nos separen. Ah, que ahora hay más carros, ándate tú por tu lado y yo me voy por el mío. No, cultivemos la unidad, cultivemos la relación. Bájate del carro y sale a caminar con tu mujer. Saca a tu hijo del PlayStation y conversa con él, habla con él. Y yo se lo digo especialmente a los esposos porque los hijos se van, es lamentable pero es así. Ellos van a vivir, ¿cuánto? Hasta los 25 años contigo. Hay algunos cretinos que hasta los 45, ¿no? Pero eso es otra cosa, pero se van a ir. Y el que va a quedar al lado contigo hasta la muerte va a ser ese. Va a ser eso, va a ser la misma. Entonces hay mucha gente que ama tanto a sus hijos que les quita su lugar a su esposo o a su esposa y después los hijos se le van y se quedan mirándolo y ¿qué hacemos nosotros ahora? No, es por eso que la relación se tiene que cultivar ahora ya y comenzar a priorizarse. Número 6, pone a Dios primero en todo. Mira este migrante que vivía en Egipto, nació en Egipto e emigró hacia Canaán, se llamaba Josué, y dice, si mal os parece servir a Jehová, le dice a sus compatriotas, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, cuando estuvieron en Chile o en México o en Puerto Rico, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, es decir, los bienes materiales, los ídolos, todas esas cosas. Pero dice él, yo y mi casa serviré a Jehová. Yo y mi casa serviré al Señor. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo voy a servir a Dios. Hispanos que están acá, que son luz en las naciones y que se han crucificado con Jesús. La mejor herencia que tú puedes darle a tus hijos no es una gran casa, no es que ni siquiera son los papeles. La mejor herencia es su fe, es la fe en Dios. Es la fe en Dios. He conocido a personas que le inculcan a su hijo, es que tú tienes que casarte con una chicana, tú tienes que casarte con una americana, que tú tienes que hacerte los papeles y después me hacen los papeles a mí. Hermano, no voy a juzgar eso, pero los padres y las madres deben estar diciendo, hijo, te ruego que ames a Dios con todo tu corazón. Esa debe ser tu prioridad. Ama a Dios, busca a Dios, Él va a estar contigo. Pero para nosotros eso debe ser un acto prioritario. Serviremos a Dios con todo nuestro corazón. Con justicia, estoy mirando a médicos, a doctores, a profesores, a músicos, a personas que cambien esta nación para Jesucristo. Tal vez estoy mirando a evangelistas, a misioneros, a profetas. Aleluya, lo creo, no estoy aquí perdiendo mi tiempo. Hay personas que Dios está usando y que va a usar grandemente para su gloria de esta sala, del pueblo hispano y de aquellos que se crucifican con Jesucristo.